Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Psicoanàlisi per a tothom, organitzada pel grup de treball de Psicologia LGTBIQ+, de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per la Débora Tájer i coordinada i moderada per l'Oriol García. L'Oriol García és psicòleg, psicopedagog i neuropsicopedagog amb àmplia experiència en l'àmbit educatiu. Està especialitzat en l'educació especial i l'acompanyament emocional d'infants i joves en dificultats de regulació de la conducta. És codirector de Mariconsulta, el podcast de psicologia queer, coordinador del grup de treball de psicologia LGTBIQ+, del COP i membre del grup de treball d'adolescència en crisi del COP. Us informem que la sessió d'avui sí serà gravada, excepte el torn de preguntes, i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge en qualsevol suport. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Oriol, pots començar. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies al col·legi per poder continuar amb aquest pla formatiu que estem organitzant des del grup de treball de psicologia LGTBIQ+ del COP. Vam començar el mes passat i continuem avui amb una gran referent, la Débora Tájer, que ara la presentaré. És professora universitària, investigadora i psicoanalista en perspectiva de gènere i diversitat, directora del programa d'actualització en gènere i subjectivitat de la Secretaria del Postgrau de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Buenos Aires. Dicta des del 2004 el seminari Cómo trabajar en clínica psicoanalítica en perspectiva de género y es autora de diferents llibres como Heridos Corazones, Psicoanálisis para Todex, precisamente hay una buena noticia, Débora, no sé si se puede decir o no, pero bueno, estamos encantados de que estés aquí, Débora, con muchas ganas de escucharte y bueno, de poder seguir creciendo en literatura de psicología LGTBI. Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. Para mí es una gran alegría que me hayan invitado, poder traer lo que hacemos aquí para que ustedes puedan aprovecharlo. Así que bueno, encantada de este diálogo. Y recién dijiste algo que, bueno, es una noticia, que tenemos dificultad para que los libros argentinos se puedan conseguir allí, salvo digamos, porque la manden por correo, pero el libro Psicoanálisis para Todes va a salir en España a fin de año por Traficante de Sueños. Así que bueno, eso es una alegría para mí. Estaremos encantados de poder hacer difusión también de esta noticia desde aquí. Y bueno, si te parece, Débora, pues podemos empezar y si quieres compartir pantalla y bueno, si te has preparado algún PowerPoint o lo que sea. Sí, he preparado un PowerPoint para que me puedan seguir al mismo tiempo que voy haciendo la exposición y les voy a contar que, bueno, les voy a compartir primero y les voy a ir contando de a poquito. Genial, Aquí tenemos, vamos a compartir. Bien, bueno, genial. no me puse tan nerviosa, un poquito de Débora, estrés. perdón. Ahora, perfecto. Está Sí, todo bien. dime, Sonia. No, te iba a decir pantalla completa, pero ya la has hecho perfectamente. Ya está. Ah, bueno. Bueno, como decía hace un rato, contenta de estar con ustedes y presentar una propuesta psicoanalítica con perspectiva de derechos. Yo lo pondría ahí. Y esto en el entorno donde ustedes están me parece que suena de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, sé que en el país de ustedes el psicoanálisis no tiene tan buena prensa por diferentes razones, pero además que el psicoanálisis que a lo mejor conocen no tiene tanta perspectiva de género. Entonces, voy a presentarles una corriente diferente, porque el psicoanálisis es muy amplio, es una corriente teórica que tiene muchas líneas, que tiene muchos años de desarrollo y por lo tanto hay una diversidad de corrientes. Y voy a presentarles dentro de la corriente argentina de psicoanálisis con perspectiva de género mi propio aporte que me he dado en llamarlo
Psicoanálisis para todes por una clínica postpatriarcal, posheteronormativa y postcolonial. Sería una manera de decir lo que hacemos en vez de llamarlo psicoanálisis con perspectiva de género. Y el TODES incluye no solamente salir de alguna manera del binario, hacer una inclusión de diferentes desigualaciones, pero también llegar a quienes no son psicoanalistas, poder tener una amplitud con respecto a la interlocución. Entonces, bueno, vamos a presentarles la propuesta, ¿sí? Entonces, les comentaba hace un rato que es una perspectiva post-patriarcal, post-heteronormativa, y ahí puse post-decolonial, porque hay dos corrientes. Hay una corriente que es la postcolonial, que es más propia de Europa, que tiene que ver con los países que han sido imperio y con todo lo que les acontece con las migraciones, algunos de sus propias colonias, ¿no? Y todo el impacto que eso tiene y lo que se trabaja desde Europa, desde esta corriente, y la perspectiva decolonial, que es una perspectiva más americana, que somos los colonizados en esta repartija en el mundo, que también tenemos una recuperación de nuestros saberes ancestrales, de otro tipo de conocimientos más propios de esta región, en articulación con el pensamiento occidental. Entonces puse de alguna manera ambos pensamientos para ver algunas cuestiones de interlocución con el psicoanálisis. Entonces, en principio voy a explicar a qué me refiero con una perspectiva postpatriarcal dentro del psicoanálisis. Con esto lo que digo es varias cosas. Primero, que el psicoanálisis en términos generales es patriarcal. O sea, primero estoy diciendo eso, que las principales corrientes psicoanalíticas todavía tienen marcas patriarcales muy fuertes. Pero esto no es solamente propio del psicoanálisis. Quienes trabajamos con perspectiva de género sabemos que esto acontece con casi todas las disciplinas y dentro del campo de la salud mental con casi todas las corrientes teóricas, porque esta ha sido la matriz de la modernidad en las cuales nuestras disciplinas se han constituido. Vamos a ver las específicas del psicoanálisis, o sea, qué en esta corriente en particular. Y para esto, una de las cuestiones que propongo es poder distinguir cuáles conceptos psicoanalíticos todavía se sostienen, podemos seguir hablando de estos conceptos, y cuáles están vinculados a modos históricos de las relaciones entre los géneros. Entonces, por ejemplo, la teoría del padre, la misma formulación del complejo de Edipo, ¿no? Las teorías sobre la feminidad, la naturalización de lo binario. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cada una, pero hay muchas marcas de conceptos muy importantes dentro del campo de psicoanalítico que para poder salir de una visión patriarcal las tenemos que reformular. Por ejemplo, una es la teoría del padre. Esto es más de la vertiente más lacaniana del psicoanálisis, ¿no? Que ha hecho una formulación de la teoría del padre muy importante y como han dicho varios autores, entre ellos un autor francés que a mí me gusta mucho, que es Michel Tort, él habla de que la teoría del padre lacaniana está vinculada al monopolio de la función simbólica que han tenido los hombres en el patriarcado. ¿Sí? Entonces hay toda una formulación acerca de que el padre hace el corte, que sin la función paterna no hay inscripción en lo simbólico, pero esto tiene que ver, el monopolio de esta idea puesta en los varones, tiene que ver con el lugar que estos han ocupado en el patriarcado y no es algo transhistórico, sino que es un modo de ejercicio de un tipo de función amarrado a una función que han tenido y a una posibilidad hegemónica que han tenido en el patriarcado. Con esto estoy diciendo que la transmisión de lo simbólico la pueden dar muchas personas que no necesariamente se autoperciben y las leemos como varones, sino que en todo caso tiene que ver con la posibilidad que esas personas tengan del ejercicio de esa función. Entonces, una postura postpatriarcal es desvincular la función simbólica de los varones. Eso sería una primera apertura postpatriarcal. Otra cuestión es con qué teoría de la femineidad nos manejamos, ¿no? Ustedes saben, y esto ya voy a Freud, voy un poquito más atrás, en términos históricos, la teoría de la femineidad en Freud está ligada a que la madurez está lograda con la maternidad.
Toda mujer que no logra la maternidad es una mujer en menos, es una mujer que no ha alcanzado la maduración. Y además, el deseo de hijo tiene que ver con la compensación de una carencia. ¿M? Las mujeres debemos desear hijos y deseamos hijos porque carecemos de algo que es el pene. Y el pene como ecuación simbólica en relación con lo fálico, que no tendremos de ninguna manera, salvo en la ilusión fálica que nos dará el tener un hijo, ¿no? Y puesto ahí el logro de la femineidad en el deseo y en el ejercicio de la maternidad. Esta teoría es una teoría fundamentalmente patriarcal, porque no permite pensar otros desarrollos de femineidad por fuera de los deseos de maternidad. Esto por un lado. Y por el otro lado, también tiene una visión de la maternidad muy acotada, ¿m? Porque no habría una idea de que las mujeres tenemos algo para legar, no habría idea de trascendencia, que quisiéramos de repente tener hijos para dejar un legado simbólico, ¿no? Entonces, bueno, estos son varios de los temas que desde una visión postpatriarcal se puede pensar la femineidad como dislocada de la maternidad y la maternidad desde una perspectiva más amplia que un deseo que viene a suplir una carencia. ¿Sí? Por otro lado, otro eje para poder trabajar desde un psicoanálisis postpatriarcal tiene que ver con poder salir de la matriz binaria que tiene el pensamiento de la modernidad y por lo tanto también la disciplina psicoanalítica que tiene estas marcas modernas. Y salir de lo binario nos permite despatologizar la no binariedad, ¿no? Y también lo que serían los existenciarios trans. Ustedes saben que las corrientes principales dentro del psicoanálisis psicopatologizan los existenciarios trans. Y además, incluso las perspectivas que se salen del modelo reproductivista y lo colocan como posiciones estructurales, hablan de solamente dos posiciones, la femenina y la masculina, por lo tanto no habría posibilidades de gradaciones que conocemos, de identidades que existen, que son las identidades no binarias. Entonces, bueno, esta sería otra operación necesaria para salir de la visión patriarcal y empezar a trabajar desde una visión postpatriarcal. Y con esto también digo que no es solamente una crítica epistémica, sino que hay propuesta postpatriarcal en psicoanálisis. Entonces, digo, esta visión permite identificar las marcas patriarcales en la teoría y también en la práctica para construir conceptos e intervenciones clínicas que no reenvían a los sujetos aquello que han decidido escapar. Y este es un tema, porque muchas veces hay sujetos y sujetas o sujetes que escapan y fugan de lo patriarcal, pero si tenemos una teoría patriarcal dentro del psicoanálisis, nuestras intervenciones van a ser de reenviarlas de eso que han fugado. Voy a hacer un ejemplo de esto. Si yo pienso que es muy importante fortalecer el rol paterno y veo que, por ejemplo, hay un tema de alguien que consulta de una fluidez identitaria y yo lo identifico como una falla del orden de lo simbólico, voy a tratar de intervenir desde una visión, desde una intervención de reaseguramiento y refortalecimiento de la imagen paterna como forma de estabilización psíquica. Y que es precisamente lo que yo invito a no hacer. La intervención no tiene que ser por el reforzamiento de lo tradicional, sino en todo caso reforzamiento de la identidad propia, pero desde una visión postpatriarcal. ¿Sí? Eso después, si quieren, en las preguntas podemos pensarlo de alguna manera, porque esto es precisamente volver a reenviar a las personas a el sufrimiento que les causa, ¿no? El excedente de malestar por los procesos de desigualdad y de normatividad. Entonces, pensar que la solución es volver al equilibrio anterior realmente es un problema. No colabora a ayudar a la persona y genera otros problemas. ¿Sí? Bueno, como les decía, esto si quieren, después lo abrimos, pero en principio lo quiero colocar de esta manera.
Bueno, esto con respecto a lo postpatriarcal. Vamos a entrar entonces en lo post-heteronormativo, que también es otra de los giros que son necesarios de hacer dentro del psicoanálisis. Ya hablamos un poquito de alejarse de la concepción binaria, ¿verdad? Este, que, como decíamos hace un rato, se habla de solo dos posiciones, ¿no? Incluso cuando se la desvincula de los cuerpos biológicos, que esta es la operación lacaniana que desvincula de los cuerpos biológicos, pero igual establece que hay solo dos posiciones. La puede ocupar cualquiera, pero son solo dos posiciones. Eso es mi Zoom que hace globitos. Este, bueno, Lo hemos visto, lo hemos visto. Pero estamos con con la presentación también con el PowerPoint. A lo mejor no lo hemos visto todos. perfecto, bueno, bueno, es un poco de alegría también, la ciencia con alegría. Bueno, entonces, y por otro lado, otra de las partes del giro es ser consecuentes con algo que nos enseñó muy tempranamente el psicoanálisis, ya desde los textos el texto Tres ensayos, que es un texto muy importante y de principios del siglo XX, donde Freud dice que la pulsión no tiene objeto. ¿M? Entonces dice, no hay nada, no hay un objeto a priori en el erotismo, ¿no? Esto se construye, pero se construye para todos. ¿M? Entonces, pero luego, en paralelo a decir esto, que podría abrir el campo de las disidencias sexuales dentro digamos, de la vida, digamos, obviamente dentro de la vida, porque Freud incluye, pero lo coloca en el campo de la psicopatología, aun cuando despatologiza. O sea, con esto estoy diciendo que hay dos Freud y hay dos psicoanálisis desde el principio. Uno que permite una idea de una sexualidad no necesariamente amarrada a la reproducción, pero por el otro lado hay una agenda oculta y que es al mismo tiempo que toda la explicación psicoanalítica, por lo menos en Freud, es cómo llegamos a ser heterosexuales. ¿Sí? Entonces, están las dos corrientes al mismo tiempo. Entonces, un psicoanálisis post-heteronormativo tiene que jalar de la primera idea, que es que la pulsión no tiene objeto, y salirse de toda la otra construcción heteronormativa que también tiene el psicoanálisis. Y con puntos muy negros dentro de la historia, como que es que en 1921, en una reunión de los miércoles, que era la reunión del grupo de los notables, deciden prohibirle a los homosexuales ser psicoanalistas. ¿M? Esto es porque homologan homosexualidad con perversión, por lo tanto es algo que deciden no autorizar. ¿Sí? Y esto es algo que recién se empezó a revisitar en los años 70, con todas las movidas en las asociaciones psiquiátricas, que eso también tuvo impacto dentro del campo psicoanalítico. Bueno, por otro lado, también es muy importante para hacer una visión y una postura post-heteronormativa entender al closet o al armario como un dispositivo biopolítico que genera, por supuesto que regula cuáles son las sexualidades legítimas de aquellas que no lo son, pero además provoca malestar específico. Mucha de la sintomatología que tenemos en población de las disidencias sexuales e identitarias no tienen que ver con los posicionamientos identitarios y sexuales, sino que tienen que ver con el hecho de haber desarrollado la psicosexualidad dentro de los armarios, ¿no? Que producen ansiedades, angustias, ideas depresivas, etcétera, y mucho otro tipo, muchas otras cuestiones del campo de lo sintomático y a veces de lo psicopatológico. ¿M? Entonces, como digo aquí, no se puede subsumir el impacto de dispositivos biopolíticos como determinaciones y dinámicas intrapsíquicas. Es decir, son dinámicas psíquicas, pero la causación y la determinación no es intrapsíquica, sino que es un impacto de un dispositivo biopolítico en el psiquismo. ¿M? Bueno, y por otro lado, hay un tema que es muy importante. Si estamos desde una perspectiva estereotipada, ¿m? Lo que no podemos ver precisamente es cuáles son las formas reales de sexualidad, de amorosidad,
y también de construcción de vínculos y de familiaridad específicas de las disidencias sexuales e identitarias. ¿No? Y no para homologarlas necesariamente a las formas heteronormadas, sino para ver sus propias especificidades y sus construcciones. Y, por supuesto, sacándolas de las sospechas a priori y la excesiva mirada de los dispositivos psi, que este es un tema muy importante. Ustedes saben, porque son colegas, que cuando hay hijos o hijes de, por ejemplo, parejas disidentes, se las mira mucho. ¿No? El colegio los mira, todas las instituciones miran, ¿no? Hay como un miramiento especial que no se tiene hacia las familias con matriz heteronormativa. Entonces, esto también causa un malestar específico. Bueno, y por otro lado, tenemos también la perspectiva postdecolonial. Esto es una invitación a que conozcamos las producciones locales, que tengamos una visión situada, que salgamos de la idea universal, que cuando conocemos que un sujeto descripto eurocéntricamente es un sujeto que es igual en todas las latitudes, esto no necesariamente lo es así. Y por otro lado, poder entender y articular con los desarrollos locales y con las problemáticas locales. Y por el otro lado, poder, como digo acá, poder dislocarlos de esta construcción hegemónica de ser humano que es homologado con un varón blanco de país central, de raza hegemónica, de sexualidad hegemónica, y poder ver distintos modos de producción de subjetividad. Y también poder producir teoría local y poder también, para los que venimos de América Latina, poder dislocar la relación que tenemos con los centros, digamos, productores de teoría. Si bien todo el mundo produce teoría, hay como una idealización de algunos lugares, y poder tener un intercambio de par a par con quienes producen en otras latitudes. Pero también desde la perspectiva decolonial y postcolonial, introducir una mirada interseccional que permita no solo trabajar desde género y disidencias, sino también incluir lo racial, incluir la migración, incluir la generación, entre otras, y la clase social, por supuesto, entre otras perspectivas que desigualan, pero también dan hegemonía, ¿sí? En el sentido de que puede ser que alguien por disidente tenga una desigualación, pero a lo mejor por blanco o por blanca tiene una hegemonía o por clase social. Entonces hay que ver cómo juegan esas cuestiones en las propias producciones de psiquismo, en la vincularidad y también en en la generación de propio malestar y en la generación de malestar en otras personas. Bueno, vamos a avanzar un poquito en algo que me gusta siempre decir, que trabajar desde una perspectiva de género en psicoanálisis no es un psicoanálisis especial de las personas especiales, sino que es una mirada diferente de todas las personas. Entonces acá, por ejemplo, algunos títulos de trabajos que yo he realizado para que se den cuenta que se pueden trabajar temáticas muy disímiles, que puedo trabajar, por ejemplo, familia desde esta perspectiva, ver cuáles son las nuevas familias, también trabajar desde género las viejas familias, ¿no? Ver cómo reproducen las matrices patriarcales, donde también hacen cosas diferentes en los modos de crianza, en los modos de relación. También poder trabajar, bueno, por supuesto, las transiciones en la infancia, las transiciones en la adolescencia y las transiciones en edades adultas, ¿no? Cada una con sus lógicas. Poder trabajar la psicosexualidad masculina, también desde una perspectiva de género. Y esto es muy importante porque siempre hubo una idea de que género solamente tienen las personas desigualadas y no las personas hegemónicas, de la misma manera que siempre se pensó
que los sectores dominantes no tienen problemas de clase social, ¿no? La clase social solamente es ligada a la lectura de los problemas de los desposeídos. Bueno, con género pasa algo bastante parecido y me parece que es muy importante también transmitir cómo se trabaja desde esta perspectiva con la hegemonía, con quienes ostentan el poder tanto de clase, de género como de raza. Y por otro lado, también poder ver diferentes composiciones de las presencias femeninas en la actualidad, que han cambiado, no esencializar la femineidad, como vimos hace un rato, trabajar las relaciones de poder en la clínica y en lo cotidiano, y también poder hacer un trabajo interseccional e interdisciplinario con otros campos teóricos que están avanzando y nos están trayendo muchas novedades, porque no se puede trabajar en lo contemporáneo solamente leyendo a nuestros autores fundacionales. No es vía la exégesis de los grandes maestros y maestras que vamos a tener luz sobre los acontecimientos actuales, sino que esto tiene que ser a la par de poder trabajar con los nuevos desarrollos que tienen diferentes disciplinas y diferentes campos militantes también, y al mismo tiempo la lectura de los maestros y maestras fundacionales tiene que ser una lectura no religiosa, sino ver qué luz nos dan en la actualidad y qué cuestiones no pensaron porque no eran cuestiones de su época, para precisamente ser sujetos de nuestra época y pensar los desafíos actuales. Bueno, vamos a ver qué hay de heteronormativo y cuál es el régimen heteronormativo en psicoanálisis. Vamos a seguir avanzando. De algunas cuestiones que vimos los títulos, vamos a ir un poquito más en profundidad. Todavía en psicoanálisis, como les decía hace un rato, ser heterosexual o estar heterosexual es ser portador de la sexualidad adecuada. ¿Mm? Hay una idea que hay que explicar por qué alguien no es heterosexual. Y en todo caso, yo diría que toda sexualidad hay que explicarla. ¿Mm? Entonces, si toda sexualidad la explicamos, salimos de lo heteronormativo. ¿Sí? Si tenemos que explicar solo lo que no es las prácticas no heterosexuales o los deseos no heterosexuales, seguimos estando en lo normativo. ¿Sí? Y otro tema es que la heterosexualidad tematizada en psicoanálisis y tiene que ver con que todavía es la heterosexualidad que conocemos en lo social es de dominio. Todavía no hemos construido una heterosexualidad y por supuesto tampoco en términos de teóricos que no sea de dominio. Y esto no es un tema menor. ¿M? Por lo tanto, por lo tanto, cuando trabajamos con mujeres heterosexuales, lo que tenemos que ver es que no es un amor a alguien de otro género solamente, o alguien que está del otro lado de la diferencia sexual, sino que es un amor al amo social. Y esto tiene características específicas, ¿sí? Y es un amor o un deseo por alguien que tiene más privilegios de lo que ella no goza. Aquí hay una autora que reside en España, que es argentina, que es Emilce Dio Bleichmar, que es una de nuestras maestras en este tema, y que dice que uno de los problemas en la constitución de la niña, digamos, del narcisismo de género en las niñas pequeñas, es cómo investir pertenecer a un género que está devaluado socialmente, que no es el género que más cotiza, ¿sí? Y también la decepción que hay cuando se dan cuenta que esta madre idealizada en realidad es una mujer más y es alguien que en lo social no tiene tanto poder como en el imaginario infantil, ¿sí? Entonces, entender estas cuestiones son muy importantes porque estas cuestiones que les estoy planteando no están incorporadas en la resolución edípica tradicional, incluso heteronormada. Cuando yo pienso cómo una niña llega a ser una mujer heterosexual dentro de la lógica del Edipo común clásico, todas estas cosas, estos procesos de desigualación tempranos, no los estoy pensando y no entiendo muchas cosas de su erótica,
de su identidad, etc. Esto con respecto al deseo heterosexual en la mujer. Con respecto al deseo heterosexual en el varón, en el patriarcado implica un deseo configurado en torno a la posición de amo social, que es parte de lo que es importante desnaturalizar. En Freud, por ejemplo, está naturalizado. Ay, miren un segundito que se corte solo, No pasa nada, Débora. ¿no? Bueno, bien, bien, gracias, menos mal. Este, esto es el fenómeno de ser cyborgs, ¿no? Bueno, entonces lo que planteaba es que en Freud también muy tempranamente, 1910, 1912, él da como natural que la sexualidad masculina heterosexual está basada en la degradación de la vida erótica. No hay solución por fuera del amor tierno a la esposa y lo erótico con la prostituta. Es decir, algo que es difícil para todo el mundo, que es la integración entre lo erótico y lo tierno. Freud lo da como no hay nada que hacer, que los varones heterosexuales tienen dividido de esta manera. O sea, así es. Y en todo caso, lo que podemos decir desde una visión de género y desde el siglo XXI es que este es un arreglo particular histórico de vérselas con lo erótico y con lo tierno. O sea, porque la articulación o no articulación entre lo erótico y lo tierno es algo con lo cual nos tenemos que ver todos los posicionamientos genéricos y todos los posicionamientos eróticos, ¿sí? En todo caso, esta es un modelo particular, histórico, de varones en un momento dado, heterosexuales, situados en un lugar geográfico, en un momento histórico, en prácticas victorianas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en los últimos tiempos ha habido avances muy interesantes porque si bien las prácticas han cambiado, la teoría no ha cambiado mucho, que este es uno de los problemas, no se ha ido ayornando de acuerdo a, porque precisamente al pensarlo como universal o a pensarlo como estructural, no permite ir haciendo cambios de acuerdo a los cambios sociales en las prácticas. Pero por suerte hay autores y autoras que han avanzado un poco en estas impases y, por ejemplo, una autora como Silvia Bleichmar, que es la cuñada de Milse, lamentablemente fallecida, Silvia, hace unos años, que tiene un libro muy interesante que es sobre sexualidad masculina, donde ella toma los avances de Margaret Mead en el campo de la antropología y los trae al psicoanálisis y habla de la erotización a través de la relación con hombres de diferentes generaciones, como esto es muy importante en la erótica masculina, ¿sí? Lo toma como algo común, como algo parte, en todas las posiciones eróticas masculinas, y la masculinización a través de la pasivización con un hombre mayor, como parte de la constitución de la masculinidad, hetero y no hetero, ¿sí? A veces en términos fantasiosos y a veces en términos reales. Entonces, están hablando de otra modalidad de pensar la erótica masculina que es bastante más parecida a las prácticas reales. Y por otro lado, también textos más recientes, por ejemplo, también de la misma Silvia Bleichmar, cuando reformula el Edipo, o textos como los de mi colega y coterráneo Nico Reiter, que tiene un texto muy lindo que es Edipo Gay, donde ambos autores plantean la necesidad de reformular la relación entre Edipo y sexualidad masculina de dominación, planteando que lo importante del Edipo es sacarle el cuentito heteronormado y moderno y poder entender que como función principal es sacándole, digamos, toda la manera, todo el contenido más imaginario y sí conservando
la interdicción de la intromisión de la sexualidad adulta en la sexualidad infantil. ¿Mm? La prohibición de que la sexualidad adulta, digamos, despliegue su goce sobre la sexualidad infantil, precisamente porque eso es traumático para la sexualidad infantil. O sea, conservar la idea, porque el Edipo en realidad es la renuncia infantil a la sexualidad como con el adulto. Y Silvia Bleichfar invierte el asunto y dice, en realidad es la prohibición del adulto de implantar su sexualidad en la infancia, precisamente para que el infante tenga después futuro en su sexualidad y no tenga traumatismo a priori por la implantación de lo sexual adulto en la sexualidad infantil. Si quieren, esto después lo explico, pero es muy importante pensarlo desde esta manera porque permite entender por qué hay abuso sexual infantil y también permite entender cómo intervenir para que no haya, ¿eh? Desde el punto de vista clínico. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo dejo ahora, lo tomamos después si quieren que ahondemos en esto, pero bueno, un tema muy importante. A ver, acá, siguiente. Bueno, pasamos a otro tema. Vamos a hablar un poquito de cómo podemos trabajar desde esta perspectiva para pensar las familias. ¿M? Entonces, en principio, parte de lo que les quiero compartir es que en psicoanálisis y fundamentalmente en el psicoanálisis clásico hay una normativización de la familia nuclear como la única familia posible. ¿M? Entonces, la familia nuclear, como saben, es mamá, papá y los niños, ¿sí? Entonces, esto en realidad es como una idea normativa, hay como una idea de currículum oculto, no se dice de esta manera, pero como decíamos hace un rato, toda familia que no cumpla con este formato es sospechosa de generar psicopatología, de alguna manera, y se la mira un poco más, sea que sea una familia monoparental, sea que sea una familia homoparental, sea que sea una familia ensamblada, con otro tipo de formato, ¿sí? Eh, pero lo que yo planteo es que en realidad la mayor parte de la gente no ha sido criada en familia nuclear, sino que la familia nuclear es más algo aspiracional, es un ideal social y además que también tiene sus propios problemas. Tenemos problemas específicos de la gente que ha sido criada, en familia nuclear. Entonces, la familia nuclear, en realidad, si abrimos la cajita feliz, hago una metáfora de la cajita de la cadena de hamburguesas internacional. Entonces, lo que digo es que es más un ideal social y una construcción imaginaria y hegemónica que una realidad de la experiencia vital de muchas personas. Muchas personas ni viven de esa manera ni han sido criadas en ese formato. Esto por un lado. Por otro lado, se ha convertido en un ideal en el cual se han medido las expectativas de felicidad en la modernidad. Esto es, mucha gente consulta porque no puede armar una familia nuclear, ¿m? O porque no proviene de una familia nuclear. Esto es parte de muchas consultas en el dispositivo PSI. Y por otro lado, parte de lo que ha pasado es que el modelo de la familia nuclear no surgió incorporándole lo erótico y la entrada por amor. Surgió como un pacto, digamos, fundamentalmente económico, ¿no? Y reproductivo. Pero en el siglo XX se le incorporó finales del siglo XIX, principios del siglo XX, según el sector social, etcétera, etcétera, se le incorporó la idea de la entrada vía el amor romántico y después de la década del 60, también la idea de que el erotismo tiene que funcionar ahí. Bueno, esto por supuesto ha causado un lío inconmensurable y muchos pedidos a la familia y a la pareja, digamos, básica de la familia nuclear, que sabemos que muchas veces no acontece de esa manera, pero por otro lado también le ha dado una idea de que
todos los vínculos por fuera de la familia nuclear no son inteligibles, ¿no? Que esta es una de las preguntas que se hace Butler, cómo pensar los vínculos inteligibles por fuera de este formato, ¿no? En su texto, que a mí me gusta mucho, es si el parentesco es de antemano heterosexual. Y esto no permite, o sea, si no es legible como valioso y como importante en la vida de las personas, todos los vínculos que no se corresponden con la familia nuclear, hay vínculos que no entendemos, hay duelos que no entendemos, ¿sí? Hay amores que no entendemos, hay dolores que no entendemos, ¿sí? Y por otro lado, la heterosexualidad, como decía antes, en la cual se basa la familia nuclear, es la de dominación, no es la única heterosexualidad posible, sino que es la relación entre hombres públicos y mujeres privadas, ¿no? Entonces, no es la única manera posible de armado de familia. Bien, entonces, una vez dicho esto, lo que también digo es que cuando trabajamos con familias no nucleares y con toda la amplia gama de lo que no es una familia nuclear, tenemos que ayudar, sea que nos consulten los adultos, sea que nos consulten las niñeces o las adolescencias, tenemos que ayudar a la construcción de una historia o una novela familiar. Novela familiar es un concepto psicoanalítico no tradicional o de minoría. ¿M? Tenemos que ayudar a validar esto. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay una pareja homoparental, lo que hay que ayudar es, por ejemplo, si desean tener un hijo, ver qué fantasías tienen sobre ese tercero que aporta el material genético, por ejemplo, en el caso de dos mujeres, ¿no? Que deciden embarazarse y probablemente deban recurrir a embrión o a semen, este, o a veces óvulo y semen y no embrión, y hay fantasías sobre esto, ¿no? ¿A quién le pertenecen? ¿Quién donó? ¿Cómo será? ¿De dónde viene? ¿Forma parte de nuestra familia? Eso forma parte del trabajo que les tenemos que ofrecer, porque tiene que haber un relato sobre el origen para después otorgárselo a esa persona a recibir. Les cuento una situación clínica que me tocó para que vean cómo esto opera, de una mujer que estaba buscando un tratamiento de fertilidad con su pareja mujer, que no deseaba tener un hijo, ella que deseaba y la otra acompañaba, pero todo el tiempo fracasaba en los tratamientos reproductivos. Y en el tiempo que consultó conmigo, de lo que trabajamos fue en construir esta novela familiar no tradicional con esta otra mujer que no deseaba, pero que acompañaba, que era de un grupo social diferente al de ella, cómo poder pensar lo que había que otorgar y no quiero decir que hice magia, pero o casualidad quedó embarazada. O sea, que me parece que esto muestra el impacto también de lo simbólico por sobre lo real, ¿no? De cómo poder trabajar ciertas cuestiones permiten que el cuerpo también pueda alojar y también permite hacer una transmisión, ¿sí? También hay en estas situaciones, porque, digamos, tener hijos dentro del campo de la disidencia sexual, por lo general implica adopciones o vientre subrogado o donación. Por lo tanto, hay que poder trabajar con las fantasías de extranjería, la extrañeza, la gratitud o la ingratitud, la extracción de dividendos de clase también, ¿no? De quienes donan hacia quienes reciben, de migración, de raza, este, también en adopciones y en subrogación, también poder pensar mucho que esta cuestión de la cadena, de los sectores que menos tienen hacia los que más tienen, que es parte de lo que acontece, cómo lo podemos pensar, no pensándolo solamente desde la perspectiva extractivista, sino desde una perspectiva de gratitud, ¿no?
y de otro tipo. También hay modalidades solidarias, digamos, me parece, y a esto, desde nuestro dispositivo, le tenemos que poner palabra a esta búsqueda, ¿m? De una manera que tenga que ver con lo que las personas son y que le puedan poner relato a eso que quieren como proyecto. ¿M? Y también, ¿qué pasa cuando la cría humana no se nos parece? ¿M? Y cómo poder investir y filiar a alguien que no se nos parece y también viceversa, cómo alguien se filia con personas a las cuales no se parece. ¿M? Entonces, esta es una operatoria en el trabajo desde esta visión, desde un psicoanálisis que ayude a ser inteligibles lo que desde otra perspectiva serían parejas o niños abyectos, ¿sí? O familias abyectas. Bien, vamos a otro tema. Vamos a un tema que empezamos a tomar antes, que tiene que ver con cómo se las arreglan las mujeres en el patriarcado cuando son desigualadas. Por ejemplo, muchas veces estrategias con respecto a aspectos autoritarios o patriarcales, cuando les gustan los hombres, ¿no? O cuando trabajan con hombres. Este, que muchas veces fingen respetar normas que no comparten, ¿no? Y establecen alianzas clandestinas más democráticas, cuando es en familias con los hijos compartidos o con hijos propios, pero esto lo hacen para poder tener relaciones dentro del patriarcado existente, ¿sí? Porque es como una idea, es como un realismo de entender que aunque se quiera fugar del patriarcado, todavía las personas existentes están marcadas por el patriarcado y hay que poder hacer cosas diferentes con lo que hay. ¿No? Entonces, y acá hay un tema que estas alianzas clandestinas que son más democráticas no deben ser leídas como transgresiones, ¿sí? Sino como estrategias. ¿No? Hay que darles un signo positivo y no un signo negativo que algunos dispositivos hacen. ¿M? Y hay que poder entenderlas como estrategias de supervivencia y como marcas psíquicas de la impronta patriarcal en los vínculos, ¿m? Entre varones y mujeres. Y no solo como ruptura de la idea de transparencia y confianza, porque siempre hay que pensar que entre vínculos desigualados, que no solamente es entre los géneros, los pactos no son transparentes, ¿no? Porque hay desigualación. Por lo tanto, los subordinados o les subordinades tienen estrategias de supervivencia frente a esta cuestión que saben que hay cosas que no se pueden decir, que hay cosas que no están validadas y tienen que ir por otro lado. ¿M? Porque precisamente no hay paridad para pactar. Bueno, es una cuestión que he trabajado mucho con las nuevas femenidades. He tenido y tengo mucha consulta de mujeres que tienen prácticas bisexuales, que tienen fluidez erótica, que me gusta llamarla en contraposición con lo que Foucault planteaba de los griegos, hablaba de una bisexualidad de dominación. A mí me gustó me costó encontrarle el nombre y ahora la llamo bisexualidad de insubordinación. ¿M? Porque algunas son realmente bisexuales eróticamente y algunas son bisexuales estratégicas, que tienen que ver con algo que decíamos hace un rato, que es que se llevan mal con los varones patriarcales. Por lo tanto, pueden desearlos, pero al mismo tiempo no los quieren mucho, ¿no? Entonces, esto hay como ciertas cuestiones que van haciendo cuestiones diferentes y parte de lo que yo he visto en la clínica es que cuando se relacionan con varones les pasan lo mismo que cuando están en prácticas fundamentalmente heterosexuales, ¿no? Buscan que ellos confirmen su valor,
los ponen en posición de validar y otorgar juicio de existencia, los colocan en el lugar del ideal, después se enojan con ellos también por eso, pero también hay una posición porque estar en posición de desigualación también implica la necesidad de deconstruir el amo que hay en la cabeza de esa persona subordinada. ¿M? No es solamente el lugar que ocupa el otro, sino el lugar que ocupa el otro en el propio psiquismo. Y les otorgan un poder especial. Y por otro lado, con las mujeres consiguen más compañía, más paridad, pero están más expuestas. Les cuento una viñeta clínica. Una de estas anfibias me contaba, los hombres son menos perceptivos, les puedo mentir más. Las mujeres te ven, te captan más rápido, es más difícil caretear, ¿no? Me pareció como muy interesante de compartir con ustedes y como les decía antes, en esta población veo distintos grados de bisexualidad afectiva y de bisexualidad erótica. Yendo a otro de los temas que podemos trabajar desde esta perspectiva, les decía hace un tiempo, desde que estamos teniendo esta clase, que es muy importante también aplicar la perspectiva de género en la hegemonía. Entonces, he trabajado con masculinidades, con todo tipo de masculinidades, eh, en la deconstrucción de los aspectos hegemónicos de las masculinidades. Entonces, para esto me ha sido de utilidad pensar que la mayor parte de los procesos de singularización de los hombres adultos contemporáneos han tenido lugar en una historia patriarcal. Por lo tanto, esto forma parte de su constitución psíquica, que esto ha armado una subjetivación en privilegio, ¿m? Por lo menos en temas genéricos. Como les decía antes, si lo miramos desde una perspectiva interseccional, con elecciones eróticas no heteronormadas, con aspectos raciales, todo eso, hay otros factores que entran en juego, pero desde el punto de vista genérico sí es una subjetivación de privilegio. Por lo tanto, hay una inscripción del campo del semejante que podríamos calificar de limitado. Voy a explicar esto, que es un tema que en términos clínicos a mí me ha ayudado mucho, que es que las subjetividades armadas en relación con el privilegio no piensan o no perciben como semejantes a las personas que no forman parte del mismo grupo privilegiado. ¿M? Entonces, suelen tener miramientos éticos con las personas que forman parte del mismo grupo y no tienen esos mismos miramientos con las otras personas, a las cuales muchas veces objetalizan. Y esto es muy importante de pensar porque no son personas que no pueden pensar a un sujeto otro como alguien. No es que objetalizan a todo el mundo, sino que tienen una objetalización desigualada o focalizada. Es decir, es una capacidad psíquica, pero no es algo que se lo otorgan a cualquier persona. ¿Sí? Y esto es algo que a mí me ha ayudado mucho a pensar diferente tipo de conductas con personas que pertenecen al mismo grupo o personas que no pertenecen al mismo grupo. ¿M? Y esto tiene una salida cuando estas personas consultan, que es lo que me gustan llamar la eticización, que es convocar a esas personas a que tengan un posicionamiento ético con esas personas para las cuales no han sido subjetivados para tener miramiento ético. O sea que el haber sido subjetivado para la desigualación y para el privilegio no es un punto final, sino que es un punto de partida y que esa persona puede hacer otras cosas consigo mismo si es un sujeto ético. ¿M? Hay algo que se puede hacer. Les voy a dar un ejemplo. He trabajado en mi ciudad mucho y bueno, en otras ciudades de mi país, con lo que nosotros llamamos escrache, que en Chile se llama funas, que en términos más generales
se llama cancelación, pero no es exactamente cancelación. Es el shaming, ¿no? En inglés es el poner, como exponer públicamente a alguien que no se lo puede culpar de otra manera porque tiene impunidad. Y he trabajado mucho con escrachados, o sea, con varones que los han expuesto públicamente, ¿no? Y he tenido consulta y he trabajado en dispositivos escolares con este tema, porque esto, por lo menos en 2018, prepandemia, hubo un estallido muy grande en mi país con estos temas. Y hemos podido trabajar en otros posicionamientos de los escrachados, no en la condena social, sino en poder revertir y poder tener otro posicionamiento ético con respecto a la persona que escrachó o con respecto al grupo que escrachó, pedir perdón, colocarse de otra manera, hacer acciones culturales, mostrar otro tipo de posicionamiento. Es decir, que hay otras prácticas que son posibles y no necesariamente la muerte social es la única respuesta o la mirada punitivista, tanto en términos clínicos como en términos de dispositivos institucionales, grupales, etcétera. Bien. Y también hay un tema que tiene que ver con algunas cuestiones que están pasando en la actualidad de varones muy enojados que articulan con los movimientos de ultraderecha que estamos teniendo en nuestros países, y que son varones a los que se les prometió tempranamente que iban a tener dominio, que iban a tener por solo hecho de ser varones, iban a tener un lugar social y que por carencia de empleo, por avance de las mujeres, por avance de las disidencias, por diferentes cuestiones de migraciones, de cambio de la economía mundial, no lo pudieron lograr y que se los llama al odio, o sea, como forma de reivindicación de eso que no pudieron, hay como un llamado a la restauración de esta masculinidad fallida, pero solo mediante, digamos, un resarcimiento de odio, pero no de mejora de condiciones, porque es eso precisamente lo que no se puede dar, pero sí se les puede dar poblaciones con las cuales sacarse la bronca de encima, como diríamos aquí. Si quieren, esto después lo vemos un poquito más, pero es un tema de gran actualidad. Bien. Otra temática muy importante es la cuestión de las transiciones, ¿no? De la población trans. Considero que las infancias trans son infancias posibles, que las podamos ver como infancias posibles. No son rarezas, son parte de la diversidad humana. Por lo general se llama a alguien que tiene una infancia trans o un niño trans, alguien que se autopercibe en una identidad genérica diferente a la que se le leyó o se le otorgó cuando nació, de acuerdo a cómo se leyó socialmente sus genitales. En la Argentina tenemos una ley muy innovadora de identidad de género, que es del 2012, que es un derecho al cambio de identidad civil ligada a la autopercepción y, no, y en el marco de los derechos humanos, y que no tiene que ver con una corrección ligada a una disforia o una psicopatología. Esto otorga un lugar a quienes formamos parte de los profesionales del campo de la salud mental. No se nos pregunta cuál es el grado de veracidad de alguien en su disforia, sino que cuando intervenimos tiene que ver con que alguien nos llama para que acompañemos una transición. Y a partir de eso, parte de lo que les quiero comentar son algunas cuestiones que se debaten en el campo PSI sobre estos temas. Entonces, por ejemplo, hay algunos colegas que preguntan, ¿hay que cerrar con una idea de que alojar una identidad es cerrar? Yo no estoy de acuerdo. Alojar no implica cerrar. Alojar es que
podemos recibir a alguien y nominarlo y aceptarlo como se autodenomina en el momento en que se autodenomina. ¿Sí? No es cerrar eso. Alojar no es cerrar. Esto por un lado. Por otro lado, otra de las preguntas es, ¿qué está pasando que aparece más temprano? Hay como una idea de que se está implantando una cuestión que se llama anti-woke, ¿no? Esta cuestión de que hay como ideología woke o ideología de género, que es la implantación en las niñeces de estas ideas. Esto no es así, sino que aparece más temprano precisamente porque niñeces que en otras generaciones se lo guardaban para sí y no lo mostraban, ahora se animan a mostrar lo que les pasa porque saben que esto puede ser alojado y porque hay adultos y adultas que lo pueden alojar. ¿M? Y hay palabras para esto. Por otro lado, hay colegas que piensan que es algo que va a pasar y hay familias que piensan que es algo que va a pasar, a veces pasa, a veces no. Y uno de los problemas es que cuando se tolera y no se aloja, en la adolescencia, cuando esto no pasa y se consolida con el giro adolescente, muchas veces se recibe ferocidad, crueldad y desalojo. Es muy común el echar adolescentes de los hogares, fundamentalmente en las provincias, en los lugares más tradicionales. Hay mucha migración, hay mucho suicidio de adolescencias trans. ¿No? Este es un tema muy complejo, muy, muy complejo. Por otro lado, una pregunta es cómo se construye la identidad de género. Y entonces, en ese sentido, lo que puedo decir que desde nuestra visión, la identidad de género se constituye muy tempranamente, aproximadamente en el segundo año de vida, es en el mismo momento cuando se constituye el yo, es una de las características del yo, se produce por identificación a los cuidadores primarios con los aspectos conscientes genéricos de todos los que cuidan, conscientes e inconscientes, por lo tanto no sabemos lo que estamos transmitiendo, pero también hay un trabajo activo de los infantes que se identifican con lo que les llama la atención. Los infantes no se arman en copia, sino se arman en procesos metabólicos activos de lo que reciben. Y no es por la vía de la sexualidad, sino por la vía de la identificación y del narcisismo que se logra una identidad de género. ¿M? Y se constituye intersubjetivamente en los cuidados primarios y después se resignifica en otros momentos en las identificaciones secundarias y toma otro giro en la adolescencia. ¿Sí? Bien. Por otra parte, sabemos que hay transiciones en otras etapas de la vida. La mayoría son en la infancia y en la adolescencia, pero sabemos que hay transiciones en la etapa adulta y también hay transiciones en la tercera edad. ¿Sí? Hay dos teóricos que uno, bueno, Paul Preciado, que ustedes conocen porque es de, digamos, está donde ustedes residen, y también está Raoul Connell, que es un teórico muy importante del campo de las masculinidades, que en realidad es una teórica en este momento, es una mujer trans, ha sido un varón cis y ahora es una mujer trans, que es australiana y que ambos han ido de lo cis a lo trans. Recomiendo sus textos, sus recorridos para ver en primera persona, fundamentalmente, digamos, todo el testimonio que Preciado ha mostrado. Y ahí lo que puedo decir es algo que les dije hace un rato, que cuando trabajamos en la legitimación de lo trans en la infancia, no quiere decir que esto sea para toda la vida, y a veces sí lo es. Y también decimos que hay transiciones en otras etapas, y no es que lo anterior era mentira, porque el psiquismo es abierto y le van pasando cosas y hay distintas verdades y hay cambios de identidad de género a lo largo de la vida. ¿M?
Y mucho del trabajo clínico muchas veces es la integración de lo anterior en lo actual. ¿M? No como rechazo, sino como aspectos identitarios que pueden estar en convivencia con los aspectos presentes. Bueno, y ya voy a ir terminando en mi parte expositiva y les voy a compartir algunos desafíos que yo considero que son importantes en la actualidad. Primero, la importancia de articular lo histórico-social con lo intersubjetivo y con lo intrapsíquico para poder caracterizar a los sujetos reales y los efectos en las dinámicas psíquicas propias y de las otras personas. O sea, estamos trabajando desde una perspectiva también intersubjetiva. Por otro lado, me gusta también incorporar la categoría de generación. Creo que nos da información, es también importante para ver tendencias que no son homogéneas, pero que muestran características que van teniendo. Por ejemplo, cuando trabajé en escuelas con población adolescente, pudimos ver que esa población era menos binaria que sus familias. Entonces le teníamos que explicar a las familias algunas cuestiones de cómo vivían estas adolescencias. O sea, había diferencias generacionales que necesitaban ser traducidas. También hay nuevos desafíos en estos cambios que ha habido en las subjetividades, hay nuevos conflictos, y esto es algo que les quiero transmitir. No hay modelos que no tengan conflictos. En todo caso, tenemos que poder trabajar con los conflictos actuales. Y también que tener mayores libertades, que nos da mayores derechos, no nos quita de tener problemas. Tenemos los problemas de las mayores libertades y los mayores derechos, ¿no? Y hay nuevos conflictos marcados por el impacto del feminismo, los movimientos LGTB+, pero también con el patriarcado, que no se ha muerto, sino que lo hemos descascarado un poco y que tiene sus propias estrategias. Otros desafíos que considero importantes es pensar al mismo tiempo la diversidad de las prácticas sexuales, que todavía existen relaciones de poder entre los géneros, entre los sexos, y también poder ver qué es lo que está escapando del paradigma patriarcal. Bueno, muchísimas gracias y con esto he terminado la parte expositiva.